Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a una nueva clase didáctica general. En esta nueva clase les propongo ir indagando, ir buceando por los caminos de la planificación. Ya les había adelantado en la clase anterior que íbamos a empezar a conocer los elementos de la programación. Vimos algo mucho más general. Hoy nos vamos a detener en lo que es el plan de clase. ¿Sí? Y algunos componentes de esa programación, ¿sí? que no se modifican, que cuando uno planifica o cuando uno piensa en la planificación hay ciertos elementos que deben estar, que son necesarios y que forman parte ineludible de esa planificación. ¿Sí? Entonces, el modelo que vamos a empezar a indagar es este modelo, ¿sí? Que la propuesta que viene va a ser definir teóricamente los componentes. Por ejemplo, les voy a dar materiales como para que vayan leyendo sobre qué es un contenido, qué es un propósito, qué es un objetivo, ¿sí? Y después, bueno, ir armando esa secuencia de actividades. Cuando uno está armando su plan de clase, tiene que tener en cuenta estos elementos. El contenido general de la clase, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, les voy a ofrecer modelos de planificación para que los miremos críticamente, ¿sí? Propósitos didácticos. Propósitos tienen que ver, yo voy escribiendo, propósitos son las acciones del docente, ¿sí? ¿Qué digo con acciones del docente? Por ejemplo, promover, ¿sí? Generar, fortalecer, ¿sí? Todas aquellas acciones del docente, por eso hablamos del propósito, propósitos de enseñanza. Podemos cambiar, en vez de decir propósitos didácticos, podemos poner propósitos de enseñanza. En algunas escuelas hay ciertas estructuras o modificaciones de nombres que a veces confunden, ¿no? Entonces, propósitos de enseñanza. Podemos sacar, ¿sí? Propósitos didácticos, sino propósitos de enseñanza están vinculadas a la acción del docente. Objetivos didácticos o objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje están vinculados a las expectativas de logro, ¿no? Lo que el alumno debe lograr hacer. Puede ser diferenciar, ¿sí? Analizar, clasificar, reconocer, ¿sí? Estoy enunciando algunos verbos que van acompañados a los enunciados que uno va escribiendo cuando va armando su plan de clase. No hace falta en el plan de clase escribir 800 propósitos de enseñanza y 800 objetivos de aprendizaje. Siempre tienen que estar relacionados al contenido general de la clase, ¿sí? Si vamos a trabajar la noticia, ¿sí? Por ahí mi propósito de enseñanza va a tener que ver con ofrecer, ¿sí? Ofrecer, acá no lo pusimos, ofrecer diversos fuentes de noticias, ¿sí? Y el objetivo de aprendizaje es, por ejemplo, diferenciar las diferentes fuentes de noticia, diferenciar cómo se construye la noticia, ¿sí? Cuáles son los intereses o cómo se crea una noticia. Bueno, como ir diferenciando esa representación de la realidad, ¿no? Uno espera por ahí en el propósito general, porque acá no está el propósito general, es formar la conciencia crítica o la lectura crítica de los medios. Los saberes previos, por ejemplo, a lo mejor saber ya los componentes de la noticia, ¿no? Cómo se organiza la noticia, un copete. Estoy como ahí divagando un poco en relación a qué sería, ¿no? Cómo ir armando los saberes previos. Después vamos directamente ¿sí? A la secuencia didáctica, a las actividades. La secuencia didáctica ya estamos hablando de las acciones concretas en realidad vinculadas al aula, ¿no? Acá está el contenido, cómo vamos a presentar el contenido. Si arrancamos con la noticia, bueno, noticia, ¿sí? Podemos pensar los elementos que la componen. Eso por ahí en la primera actividad. La actividad del desarrollo, analizar una noticia, ¿sí? ¿No? Ahí tiene que ver con la secuencia y la organización
de lo que vamos a ver sobre ese contenido. Iniciales, bueno, nosotros hablamos mucho del guión conjetural, pero iniciales es cómo voy a presentar la noticia, cómo voy a presentar ese contenido, qué voy a hacer, voy a tomar lista de el saludo inicial, se voy a partir de una pregunta, de una imagen, de una frase, bueno, ¿cómo instalo el tema? ¿Sí? ¿Cómo instalo el tema? ¿Sí? Voy a utilizar un recurso. Bueno, los recursos son variados. Es el pizarrón, es una ficha, es una imagen, es video. Es el recurso, ¿no? A veces se confunde porque acá podemos con el recurso en el desarrollo utilizar, ¿no? Una estrategia de enseñanza, como yo instalo la noticia o el tema, ¿sí? Una estrategia de enseñanza. Ahora vamos un poquito a la enseñanza. Una estrategia de enseñanza, ¿sí? Bueno, una pregunta disparadora, una imagen, eso es una estrategia. Me voy a valer de algún recurso, me voy a valer, por ejemplo, de una imagen. Utilizo imagen o diarios y revistas, ¿sí? Son un recurso. Ahora, yo cómo uso ese recurso, ahí estoy hablando de estrategia de enseñanza. En el desarrollo va a estar el desarrollo de la actividad, claramente, la explicación dialogada, ¿sí? El debate que uno puede generar en el aula, puede haber un montón de actividades, ¿sí? Y la actividad concreta, es decir, yo tengo que pensar en la actividad que voy a proponer, en la acción que van a hacer los estudiantes, ¿sí? Finales es la reflexión. ¿Qué vimos? ¿Sí? La reflexión, bueno, hacer como un repaso, siempre hay que tratar de terminar de cerrar la idea, ¿no? De ir haciendo como un relato, las buenas preguntas, ¿sí? Las buenas preguntas. La pregunta es, una buena pregunta es una pregunta que nos permite hacer un recorrido de la clase. Bueno, entonces, ¿qué vimos? ¿Sí? Ahí uno está apelando a que el alumno pueda hacer el recorrido de la clase. Una mala, bueno, eso, ¿qué? Bueno, le digo, ¿qué trabajamos hoy? ¿Qué vimos? ¿Sí? Y no me sale el signo de pregunta. ¿Qué trabajamos? ¿Qué contenidos vimos? Bueno, la noticia, ¿qué es? ¿No? Preguntas que nos permitan volver. Ahora, una mala pregunta. Una mala pregunta es, ¿entendieron? ¿Qué habilitamos con el entendieron? Una sola respuesta, o dos, ¿sí o no? Generalmente a veces dicen, sí, entendimos, o no dicen nada. Entonces tenemos que pensar, igual yo les voy a dar el material ahí hermoso de Rebeca Nijovic, que ella plantea las buenas y las malas preguntas, ¿sí? La evaluación, bueno, la evaluación tiene que ver con esa reflexión. Podemos evaluar si se trabajó en grupo, si la consigna fue bien recepcionada, si lo que yo pensé, porque la evaluación no tiene que ver con esta evaluación escrita individual obligatoria, sino que uno evalúa todo el tiempo, ¿sí? Desde el momento que llega al aula hasta que termina. Bueno, esta clase pude hacer lo que yo pensaba, lo que había planificado, bueno, se pudieron comunicar entre sí, pudieron trabajar en grupo. Hay diferentes formas de organizar el trabajo, vamos a ver qué es trabajar en grupo, cómo se propone, ¿sí? Esta es una idea general de lo que vamos a ir viendo, ¿sí? La propuesta es que ustedes puedan hablar sobre este plan de clase, ¿sí? Yo les voy a dejar modelos, ¿sí? La semana que viene hacemos la devolución de la evaluación sobre currículum y ya nos ponemos de lleno con el plan de clase, ¿sí? La idea es que después podamos trabajar en conjunto en una planificación en pareja donde podamos elegir un contenido de la diseño curricular de primer año y ustedes elijan obviamente del primer ciclo o de ciclo básico, bueno, elijamos un contenido y podamos pensar en el armado de una secuencia didáctica, ¿sí? Lo que les voy a ofrecer son varios textos que hablan del plan de clase, sobre las estrategias de enseñanza y sobre las buenas preguntas y el trabajo en grupo. Todo ese material va a estar disponible en la clase de hoy. Bueno, nos vemos la semana que viene. Siempre es un alegrón grabarles estos videos, estar cerca de ustedes.
Espero que se encuentren muy bien y que, bueno, espero que haya también sido clara. Igual vamos hablando y vamos conversando. Les mando un beso grandote, grandote, cuídense mucho. Hasta la semana que viene.